Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Imparable, capítulo número 7, el capítulo en el que vamos a trabajar una conversación diferente con un invitado diferente. Para muchos, el aspecto psicológico en la competición deportiva es la parte más importante a tener en cuenta y que tiene más influencia en los resultados, en que estos sean buenos o malos. Decía uno de nuestros invitados que es importante ser buen deportista de cabeza para abajo, pero que es mucho más importante el serlo de cuello para arriba. Hoy tenemos con nosotros a una persona que profesionalmente vive de ayudar a la gente a reconducir sus caminos emocionales y mentales, que promueve el poner fuerte el músculo del cerebro y que ha trabajado con luchadores de élite de nuestro país como Enrique Wasabi, Irene Cabello o Dani Vares. Hoy tenemos en Imparable la buena suerte de poder hablar con Álvaro Prades, mental coach y emprendedor. Muy buenas, Álvaro, ¿qué ¿Qué tal? tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar ahí con nosotros y pasar este ratito y a ver qué sacamos de esta conversación, Cosas buenas, seguro. seguro. Pues bueno, en todas las conversaciones que hemos tenido realmente aquí en Imparable, pues hemos tratado de, como tema central, pues el factor psicológico en lo deportivo y en la vida de las personas, ¿no? En cómo las personas se enfrentan a las diferentes situaciones. Y hemos hablado, pues, muy en concreto, por ejemplo, para empezar, de cómo los miedos influyen en los resultados de nuestros actos, ¿no? Y cómo podemos prepararnos realmente o cómo la gente se prepara o se podría preparar para controlar esas situaciones. ¿Qué podrías decirnos tú al respecto? Bueno, te cuento, Alberto, sobre todo para empezar, me gustaría diferenciar un poquito la parte de lo que es la psicología, de lo que es el coaching, ¿sí? Un psicólogo tiene pacientes y un coach tiene clientes. Incluso yo cuando me llega un cliente que me dice que está en tratamiento psicológico, que está viendo a un psicólogo, que está yendo a terapia, lo primero que hacemos es hablar con el psicólogo, precisamente para aunque trabajemos en líneas muy parecidas, es sensiblemente diferente. Dicho esto, cuando hablamos del miedo, a mí me gusta hablar más que del miedo de la persona. Es decir, los miedos van cambiando como cambia la persona, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gusta es, los miedos muchas veces vienen por lo desconocido y muchas veces nos desconocemos a nosotros mismos. Y por eso a mí cuando hablo de que alguien, o sea, es que tengo miedo a esto, es porque realmente ni se conocen ni conocen la otra cosa. Y luego has hablado de otra palabra que es control, que a mí es una palabra que realmente me preocupa porque todos hablamos de control constantemente y el control casi me atrevería a decir que no existe, ¿no? Es decir, nos está pasando ahora con esta situación, ¿no? Todos creíamos tener nuestra vida bajo control, más o menos, cada uno con nuestros más y nuestros menos, pero de repente se llega un virus, una pandemia, y te lo desparrama todo, te lo pone todo patas arriba. ¿Qué control tenemos? Ninguno. ¿Qué control tenemos realmente sobre todo lo que va a pasar? Ninguno. Entonces, si nosotros tenemos miedo a lo que no controlamos, viviremos siempre atemorizados. Es mucho mejor enfocarse en lo que sí que puedes, entre comillas, controlar, en lo que sí que puedes de alguna manera decidir, que es lo que se refiere a ti, ¿sí? Tú no puedes controlar qué te va a pasar mañana y si te van a despedir del trabajo, si te van a promover el trabajo y darte una situación mejor, si te van a llamar de la UFC para ofrecerte una super pelea, o si te van a anular la pelea que tenías porque el contrincante, porque tu rival ha tenido un accidente y no puede pesar. Entonces, todo eso que no controlamos, porque no controlamos nada, a veces nos da miedo. Yo creo que la mejor defensa contra el miedo es conocer, es tener la capacidad de hacer el mayor número de distinciones posibles, ¿sí? Es decir, de saber, de conocerte bien a ti mismo, conocer tu entorno y a partir de ahí siempre guiarte por tu carta magna, ¿sí? Yo cuando con Enrique, con Irene, con Dani, hemos trabajado siempre eso, ¿no? Lo que te define a cada uno, tener muy claro tu carta magna, lo que tú eres. Cuando tú tienes claro lo que tú eres, lo que te apasiona, lo que te hace sentir, lo que te hace vibrar y lo que no te gusta,
es mucho más fácil ir moviéndote por la vida y no tener ese miedo a priori por todo. Ujú. Bueno, no sé si está también totalmente relacionado, ¿no? Pero el otro día también un poco hablábamos, o yo estuve hablando en concreto de algo que realmente pienso, ¿no? Que quizá no es eso, no es tanto controlar el miedo, ¿no? Como aceptar cuál es la función del miedo, ¿no? Y aceptar cuál es las diferentes reacciones que crea en nuestro cuerpo, ¿sabes? Yo al final, en un principio, siempre he estado pensando en ese miedo o sentía ese miedo cuando a lo mejor iba a una competición, iba a salir antes de luchar, tenía ese miedo a la hora de salir y era como que quería quitármelo de la cabeza, ¿no? Como, me voy a poner a pensar otra cosa, voy a intentar meter otro pensamiento de por medio para obviar que mis piernas están tensando o que estoy sintiendo cómo se están durmiendo o que me estoy sintiendo cansado o que se me están quitando las ganas de estar aquí, ¿no? Y luchaba contra eso. Y hoy día lo acepto de otra forma totalmente diferente. Ahora lo que realmente trabajo es más el decirme a mí mismo que ese miedo es una sensación que crea mi cuerpo para prepararme para lo que viene. ¿Sabes? Una forma de Al despertar final mi miedo cuerpo. es un chivato. Exactamente. Es una alarmita, es un chivato que ya sabes que en el momento que salta el miedo, estás entrando en una situación y que si previamente la has entrenado, es decir, ya tengo una serie de chivatos, el miedo es uno de ellos. Cuando se te reseca la boca, cuando se te acelera el corazón, sientes esas hormiguillas en el estómago, todo eso al final son chivatos que te van diciendo, ojo, entras en un estado diferente o estás pasando de un estado a otro. Y como tú bien decías, el aceptarlo es clave. Al final, si no lo aceptas, sí que no tienes opción de trabajar con ello, ¿no? Primero tienes que aceptarlo y vengo de rajas. Pero me parece una muy buena opción el tonear el miedo como un chivato, como algo que te ayuda a detectar que estás entrando en otro modo. Y a partir de ahí tienes que empezar a trabajar lo que hayas entrenado para cuando entras en ese modo. Bueno, de hecho, yo lo creo, o sea, llevándolo a una parte muy extrema, realmente, o sea, nos imaginamos que estamos en una guerra, o no sé, esa imagen de ese luchador vikingo o romano o X que está ahí con su espada, como esa persona no tuviese un mínimo de miedo, el afrontar esa situación real de adrenalina, de estar despierto a todos sitios, yo creo que es ese miedo el que te hace estar mirando para todos lados, por si viene uno por aquí, por si viene otro por allí, por si alguien te está atacando de frente, por si puede haber alguien detrás. Si estás totalmente relajado, bueno, vale, tú atacas lo que tienes delante, pero a lo mejor no te esperas lo que viene detrás, ¿sabes? Bueno, incluso hay un dicho que dice, ¿no? Que si no tienes miedo, no eres valiente, eres temeroso. Uh -huh. Eres temerario, ¿sí? Es decir, porque al Temerario, final temerario. no tienes ningún tipo de miedo. Wow, pues claro, te lanzas a por todo, pero eres un temerario. Al final, lo que te hace ser valiente es saber dar ese paso previo que es detectar el miedo. ¿Sí? Tú eres valiente porque estás venciendo al miedo de alguna manera, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si no, entraría siempre en un modo, en coaching, en el mundo del coaching decimos muchas veces que el objetivo es, bueno, es que el objetivo es estar siempre bien. Bueno, si tú estás siempre bien, estás en una línea plana, estás muerto. ¿Sí? Es decir, lo que es interesante es que de repente estás muy bien y subes ahí, luego te pasa cualquier cosa y bajas en picado, y luego vuelves a subir, y luego tienes miedo, y luego tienes ira, y luego tienes no sé qué, pero luego siempre tienes que ir en esa escala, tienes que ir subiendo y te tiene que ir a ayudar todos esos chivatos o circunstancias al final conseguir lo que tú quieres, esas metas, objetivos que tú te has marcado. En el caso de la pelea, pues es salir al mejor, o sea, estando en la mejor versión de ti misma, ¿no? Salir a un octógono, a un tatami, con miedos, con inseguridades, con uy, que no sé, bueno, sales con una desventaja terrible, ¿no? Es como si, algo que hablamos con todos, con los luchadores, es que igual que ellos entrenan, el luchador de MMA, ¿no? Pues entrenan el suelo, pero dentro del suelo además entrenan técnicas de jiu-jitsu y técnicas más de wrestling. Pero es que luego arriba hay quien es pues bueno pateando, pero es que es muy bueno con las manos. Tienes que entrenar las diferentes técnicas para que luego cuando estés en el octógono o el tatami, tengas al final un amplio repertorio que de forma rápida puedes ir utilizando. ¿Sí? Eso es importantísimo llevarlo entrenado para tener recursos. Si tú llevas entrenado todas las partes, pero no llevas entrenada la parte mental y emocional,
ante cualquier circunstancia, imagínate incluso una mala noticia, simplemente una mala noticia antes de entrar en el ring, ¿sí? Si tú no tienes herramientas para manejar esa mala noticia, te puede destrozar y solo es una mala noticia, ¿sí? No, no es que te hayas hecho daño en una mano, no te has hecho daño en ninguna parte, o sea, tu cuerpo sigue estando impecable, has dado el peso, estás en tu mejor, pero te han dado una mala noticia y si no tienes entrenado esa parte, puedes llegar Ujú. a perder todo el resto, ¿no? Con lo cual yo creo que es un elemento más que hay que llevar muy bien entrenado y es una parte más que merece la pena entrenar. Bueno, me imagino que realmente es difícil hacer una síntesis, ¿no? De el cómo se entrena, ¿no? Pero bueno, imagínate esa situación o ese deportista que tienes delante y que realmente ha llegado a ti por, por eso, por el miedo, ¿sabes? Por ese bloqueo que siente con el miedo, que probablemente a lo mejor en su gimnasio es un superatleta, es un gran luchador, es una persona que es muy bueno en los entrenamientos porque es capaz de desplegar su mejor versión de sí mismo, ¿no? En lo deportivo, pero cuando sale fuera, en lo competitivo, está 100% bloqueado. ¿Cómo trabajarías tú ese aspecto en resumidas cuentas? ¿Sabes? No sé que es un trabajo de un largo proceso y demás, ¿sabes? Y que me imagino que tiene también un trabajo de, de un trabajo diario y un trabajo en directo en el momento, que puede ser incluso también positivo, ¿no? Mira, yo en primer lugar te diría que cuando un coachee eh, nos viene con un problema, normalmente ese problema que él ve suele ser la punta del iceberg, ¿sí? Eh, Muchas veces, y gracias a que el coaching es una terapia conversacional, cuando vas tirando de ciertas preguntas y dejas que el coachee se vaya abriendo, él mismo va dándose cuenta de que eso que tanto le preocupaba, que es la punta del iceberg, en realidad es lo que te ha mostrado, pero por debajo hay mucho más, ¿sí? Entonces, es en ese momento que si vas destapando poco a poco, y lo importante es, en el coaching es importante hacer muchas preguntas que lo importante siempre es eh, eh, la respuesta, y no hace falta que me la dé muchas veces, ¿no? El coach no tiene por qué saber la respuesta, aunque es bueno porque es una terapia conversacional, pero que la clave está en que él se quede con esas preguntas son las que tienen que ir despertando. Entonces, eh, la clave del miedo muchas veces viene por desconocer y por querer controlar. Y como un luchador viene con una tarea muy bien aprendida siempre, de que controla, y siempre con esa acepción que mucho de controlar, no se lo compramos mucho, ¿no? El que, no, yo controlo. Pero bueno, controla unas técnicas, controla los movimientos, controla su estado físico, controla cosas con las que está muy familiarizada. Al final, el mejor remedio es entrenar también esa otra parte. Entrenarse hay muchísimas maneras, y te insisto, o sea, como cada sesión es diferente, porque cada coachee es diferente, porque para uno para lo que a un coachee le puede ser una mala noticia, para otros es una buena noticia. Es decir, hay personas que cuando no solo pensemos que es una mala noticia, o sea, me han despedido el trabajo, sí, es una muy mala noticia, pero hay mucha gente que es una muy mala noticia, por ejemplo, que le asciendan en el trabajo, ¿sí? Es Uh decir, -huh. es una persona que está luchando muy bien en, en competiciones nacionales y de repente le llaman para una competición internacional, ¿sí? ¿Qué le da miedo? Le da miedo porque no conoce cómo es la competición internacional. Aunque se haya subido 1000 veces al ring, desconoce muchas cosas. Desconoce muchas cosas y cree que tendría que controlarlas para gestionarlas mejor, Uh ¿sí? -huh. En el momento que tú asumes que no controlas nada, no tienes por qué temer a nada. Si tú te conoces bien a ti mismo y eres capaz de estar alineado con lo que tú quieres, con lo que tú valoras, con lo que tú sientes, con lo que para ti es clave, con tu carta magna, y eso lo metes en la rueda, te das cuenta que no hay una manera de trabajar el miedo. Hay 1000 maneras de trabajar del miedo porque hay 1000 miedos diferentes, pero al final todo acaba y empieza en ti. ¿Sí? Porque tú al final, en el contexto en el que estés, eres el que lo estás eh, es el que estás definiendo el contexto de una manera u otra en función de tu estado de ánimo y tu forma de ser. Por eso te digo que para mí es un trabajo más que cuando vas, que no existe un miedo, sino que a la que empiezas a rascar, a rascar, a rascar, es más un tema de
yo lo llamo la carta magna, ¿sí? O sea, la constitución, los valores, la esencia de cada uno de nosotros. Lo que te da miedo es no saber cómo vas a reaccionar ante una situación. Si tú tienes claro cómo tú eres y todo lo que tú sabes, sabes que la reacción que tendrás será la mejor posible, con lo cual confías en ello, con lo cual ya no eres temerosa de esa. ¿Sí? Ujú. Más o menos, ¿eh? Es decir, obviamente hay mil situaciones y si habláramos hablando de no, pero Álvaro, yo tengo este miedo y tú, Alberto, me dijeras, Álvaro, yo tengo miedo a esto, trabajaríamos esa parte. No ese concepto, y como lo trabajaríamos contigo, no tengo por qué trabajarlo con cualquier otro cliente o otro coach. Es decir, realmente cada uno de nosotros y cada sesión es diferente y cada coach es diferente, cada coach es diferente, con lo cual llegas a por vías diferentes al mismo sitio. Al final, eso que todos los caminos llevan a Roma es Ujú. bastante, es bastante cierto. Supongo que realmente también, o sea, depende mucho, ¿no? También saco como conclusión de tus palabras, ¿no? Que es de la capacidad que tenga, que depende de la capacidad que tenga cada uno de autorreflexión, ¿no? De reflexionar sobre las situaciones, sobre su propia situación, sobre sus propios miedos, de quizás un poco identificar ese miedo y el por qué, el hablar y darse Correcto. su propia respuesta, ¿no? Que hay veces que es eso, las terapias están basadas en la propia aceptación de lo que pasa o el propio conocimiento, ¿no? Básicamente porque realmente un poco estamos como influidos o estamos direccionados a no sentir las cosas, ¿sabes? A insensibilizarnos, a que nos dé miedo saber más sobre las cosas, nos dé miedo saber más sobre el miedo o nos dé miedo sentir determinadas cosas o el hecho de sentirlas, relacionarlas con el miedo, ¿no? Aquí te diría dos cosas. Por un lado, yo creo que la clave es poder hacer muchas distinciones, ¿no? Si tú eres capaz de hacer muchas distinciones, es decir, de realmente de rascar, de averiguar, de investigar, eh, de aprender, eso te da información. Con lo cual, la información, ahora está muy de moda, la información es poder, pues es así, ¿no? Cuanto tú más sepas de ti mismo y sobre cualquier otra cosa, eso te da, eso es un final, es un poder. Luego está la parte de el reflexionar. El reflexionar al final es, si tú tienes muy claro tu carta magna de la que hablábamos, necesitas poca reflexión, ¿sí? El reflexionar sobre cómo te va a afectar, yo siempre digo que un coach te tiene que dar herramientas, ¿sí? Y yo siempre digo que casi todos llevamos una caja de herramientas, casi todos nosotros, tú tienes tu... Pero en la caja de herramientas nunca nos faltan dos cosas, el destornillador y el martillo. Y son las dos herramientas que más utilizamos. ¿Qué hacemos con las cosas? Les damos vueltas, les damos vueltas, les damos vueltas, les damos vueltas. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos pasamos de rosca. ¿Sí? Cuando empiezas a reflexionar demasiado, como más siempre reflexionas sobre lo mismo, con tu mismo criterio, desde tu mismo punto de vista, tal cual, te vas metiendo ahí y te puedes pasar de rosca. ¿Qué pasa cuando te pasas de rosca? Que entonces coges el martillo y lo que no has podido solucionar del destornillador, lo arreglas con el... Bueno, pues hay muchas más herramientas. Entonces, el reflexionar, yo creo que es importante aprender, es importante tener conversaciones con otro, en el sentido es con otro es que te pueda dar otros puntos de vista. Cuando tú solo, la autorreflexión, hablas siempre contigo mismo y siempre te vas a dar la misma respuesta, porque tú siempre es tú, y si eres tú en un momento agobiado, en un momento triste, en un momento dolido, en un momento ira, tu reflexión contigo misma es siempre la misma y con el mismo Alberto. Uh-huh. ¿Qué te da un coach muchas veces? Las posibilidades de abrir ese abanico. Nosotros hacemos un ejercicio cuando y empiezas a trabajar con un coach y le dices que lo importante es le llamamos el cambio de espectador, ¿no? Es decir, que lo importante es que no todo lo ves de una manera. Es que esto es así, es blanco. Bueno, ponte a aquel lado. Yo en casa mis padres, cuando nos reunimos toda la familia, yo casi siempre tenía un sitio, ¿sí? Todos teníamos un sitio. Pues bueno, yo había un cuadro que tenía delante que yo siempre había visto ese cuadro igual, ¿sí? Porque yo, claro, la hora de comer, aunque varía según la época del año, lo que tú quieras, pero la hora de comer es al mediodía, hay una luz extra y una luz concreta y yo siempre veía ese cuadro hacia una posición y a una luz que le entraba. Uh-huh. Un día, a raíz de que cuando yo empecé a meterme en todo el tema del coaching, empecé a estudiar y empecé a hice mi primer máster, pues me pusieron unos ejercicios y dije, oye, vamos a cambiar. Hoy vamos a cambiar, propuse a mi familia, vamos a cambiarnos todos de sitio. ¡Wow! De repente, ese mismo cuadro, desde otra perspectiva,
tenía otra luz, me daba otros detalles, incluso me daba otro feeling. Pero claro, imagínate en una mesa donde en mi casa somos muchos y había 15 personas sentadas, cada uno tuvo una experiencia muy diferente. Pues es eso, si tú te sientas a reflexionar sobre tu misma visión, pues llega un momento que por mucho que lo mires desde aquí, si siempre estás en el mismo sitio, ya habrás visto lo suficiente. Para ver más de ese cuadro, puedes darle una vuelta. Obviamente no me... ¿Sí? Puedes ir a ver otra visión desde aquí, otra luz. Simplemente a veces ves una misma imagen con otro estado, es decir, la misma noticia. Tú tienes un socio y os dan una noticia. Y tú la puedes ver como una oportunidad y Enrique la puede ver como una desgracia, por ejemplo. Totalmente. Y Bueno, eso es el hecho importante. de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De esa información, de que al final la información es la misma, pero la interpretación es diferente. Correcto. Entonces, cuando tú hablabas de reflexionar, ostras, si reflexionas tú solo, como siempre reflexionas desde el mismo punto, si no tienes la habilidad adquirida de ir cambiando de punto de vista, de aceptar y escuchar y conversar con otras personas que te dan un punto de vista, tienes que estar abierto, ¿sí? Porque si tú estás cerrado, no, pero esto no funciona, da igual que hables con mucha gente, pero tú estás abierto, ese cambio de espectador que nosotros llamamos, pues te ayuda a ver que, ostras, el mismo hecho, cualquier hecho, sucede. Y no es el hecho en sí lo que importa, es cómo tú percibes, sientes ese hecho. Con lo cual...